Estamos en vivo y en directo y a todo color. Bienvenidas nuevamente a esta décimo congreso de la Asociación de Maestros de Párvulos AMEP. En esta ocasión contamos con la presencia de todos y en especial de la licenciada Marianich Velázquez. Ella es de Guatemala y su trayectoria la va a compartir nuestra compañera Heidi. Buen día tenga cada uno. Ella cuenta con 30 años de docencia en todos los niveles educativos como directora en centros educativos públicos y privados, participación en procesos educativos históricos como la creación de carreras a nivel superior y la modalidad de fin de semana en el sistema educativo nacional. Egresada de la maestría en la enseñanza de la educación superior en la Universidad Rafael Landívar, licenciada en Administración Educativa de la Universidad Mariano Gálvez, profesora especializada en problemas de aprendizaje de la Universidad del Valle de Guatemala, docente y guía Montessori por ASAED Guatemala. Cuenta con diversos diplomados en temas relacionados con la educación, como derechos humanos, género, inclusión, interculturalidad, atención de población vulnerable, enseñanza de la lectura, la escritura, la matemática, la danza y la música, investigación educativa, gestión y administración de centros educativos, periodismo escolar, neurociencia, uso de TICs y otros. El nombre de su ponencia es Metodología Activa, qué es y cómo identificarla dentro de todo lo que hacemos. Le dejamos el tiempo a María. Muchas gracias, Heidi. Gracias, Sonia. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a empezar el día de hoy escribiendo en nuestro chat de dónde somos, desde dónde estamos conectados, un departamento, un municipio, un país. Entonces, leamos un poquito el chat. Si me ayuda nuestra moderadora a leer qué hay ahí en el chat, de dónde somos, de dónde estamos unidos por la tecnología. Con mucho gusto, María. Ya nos empiezan a llegar mensajes de Quetzaltenango, tenemos de la ciudad capital, Izabal, Marifer, qué bien. Tenemos de San Pedro Ayampuc, Totonicapán, la antigua Guatemala, Fraijanes. Tenemos de Zacapulas, Quiché, desde Livingston, Izabal, bienvenidas. Retaluleu, Quiché, ajá, una colega de Amatitlán, de Malacatán, San Marcos, de San Andrés Izapa, Retaluleu, San Pedro, Zacatepeque, Chimaltenango, Mazate, de Baja Verapaz, qué alegre, desde Chichicastenango. ¡Qué alegre! A ver, San Jerónimo, Baja Verapaz, Suchi, yo creo que ya juntamos a toda la República. Así es, eso estaba viendo. Pues qué bueno tenerlas. Miren, es una de las ventajas de la tecnología de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es poder aprovechar toda esta tecnología, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar precisamente sobre algunas metodologías activas que precisamente por el trabajo que hemos estado haciendo y que se ha intensificado con la pandemia, pues hemos aprovechado que son las metodologías activas. Pero antes de empezar, vamos a trabajar en un Menti, que Sonia nos hace también favor de compartir el enlace. Ustedes ya saben que los Mentis nos sirven mucho. Si están en su teléfono, se salen con los botoncitos de abajo, ingresan a Google o algún buscador, podemos poner menti.com para ingresar con el código y o pueden conectarse a través del enlace que Sonia les va a estar compartiendo por el chat. Ahorita fue compartido el enlace, a favor de copiarlo y pegar en su navegador para poder activarlo y luego colocar ese código que aparece en pantalla, 35366412. Ya hay una persona conectada. Hay dos, vamos, conectémonos.
Si le cuesta conectarse porque la señal de su internet es muy bajita o está teniendo problemas, no se preocupe, no pierda tiempo en conectarlo. Observemos cuál es el ejercicio que vamos a hacer y para no perder nuestra conectividad. Ya vamos 8. Por favor, maestras, copien ese enlace y lo pegan en su navegador para que les pueda activar y así entrar al recurso interactivo que María tiene para ustedes. La otra opción, si no quieren o se les dificulta pegar el enlace que les compartimos, es ingresar a un buscador, Google, por ejemplo, escribimos menti.com, le damos enter, nos van a aparecer algunas opciones, le tenemos que dar unirnos a la actividad y poder entonces así participar. El código es 35366412. Ya vamos 25. Ahí está el código, ya se los enviaron. Probemos con el código si quieren. Así es, en el buscador usamos el código, en el enlace podemos entrar ahí. Bueno, ya vemos 31, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillito, entonces para aprovechar y optimizar el tiempo vamos a empezar. Y entonces ahí hay una pregunta que dice, ¿planifico mis clases o mis sesiones de trabajo? Contestemos siempre, algunas veces, o uso planes antiguos, a lo mejor que estoy dando la misma clase, el mismo grado, entonces estoy usando mis planes del año pasado, o estoy haciendo referencia a mis planes del año anterior, del 2019, por ejemplo. Entonces, si tenemos dificultad para conectarnos, vamos a ver si ya tenemos respuestas. Bueno, vamos a ver. Las que ya entraron ya pueden responder. Ya pueden Ajá. responder. Ajá. Sí. Si se les dificulta, me cuentan. Respondamos. Ya vemos la pregunta. Quien no ha podido ingresar, no se preocupe. Ujú. Ya respondí, dice Karen, al menos hay una respuesta. Ahí está. Ajá. A ver Aquí las está. demás. Ahí Perfecto. está, Ya se empieza a miren. llenar. Verifico mis aprendizajes logrados. No nos funcionó la primera tablita, pero esta sí. A veces los verifico, algunas veces los verifico, no necesito verificarlos. Yo tengo unos niños muy lindos y muy preciosos, y entonces no necesito verificarlos. Ya vamos 12, 20, 22. Muy bien, excelente. Vamos a ver, vamos a seguir con la otra. Se nos conectó la música. A quienes les pide actualizar, denle a actualizar precisamente para poder hacerlo. Vamos a ver.
Bueno, creo que tuvimos un poquito de problema con el enlace, pero entonces en el chat vamos a ir respondiendo las preguntas, así a modo de hacer un recorrido sencillo. Vamos a poner un palito o un 1 si planificamos siempre nuestras clases. Si no las planificamos siempre, si no usamos alguna otra referencia, no contestamos. Entonces, coloquemos, planificamos siempre nuestras clases. Si sí las planificamos siempre, coloquemos un 1 en el chat, por favor. Muy bien, hasta ahorita casi todas están respondiendo 1, 1, 1, que ellas planifican siempre sus clases. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Vimos que la mayoría verificaba sus aprendizajes que trabajaba. Y la otra pregunta también siempre, ahora vamos a poner un 2, pero solamente las que siempre lo hacemos. Si nuestros niños siempre tienen la posibilidad de tomar alguna decisión en las actividades que hacemos. Si buscamos siempre actividades donde nuestros chiquitos, por muy chiquititos que sean, puedan tomar decisiones. Entonces, ahora colocamos un 2 si siempre lo hacemos. Si no lo hacemos siempre, no pasa nada, pero entonces omitimos responder para que solo nos aparezcan los números 2 en el formato. Muy bien, ya tenemos bastantes respuestas con el numeral 2. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Cuando yo planifico mis clases, cuando yo trabajo con mis chicos, sin importar la edad tampoco, pueden ser los más pequeñitos o los más grandecitos del preescolar, tenemos o facilitamos espacios para que ellos conversen, para que ellos discutan. Lo hacemos siempre, lo hacemos a veces o simplemente estamos considerando que son muy pequeñitos para ese tipo de cosas. Entonces, si yo dejo espacios para que los chiquitos platiquen y discutan ahí sobre lo que está pasando, ponemos un 3. Ajá, ya tenemos 4 respuestas con el numeral 3. Muy Muy bien. bien. Sí, con el numeral 3 la mayoría. Ok. Todas. Perfecto. Buenísimo, eso es excelente. Si yo no contesté porque no siempre lo hago o porque nunca se me había ocurrido hacerlo, no pasa nada. Estamos aprendiendo, estamos creciendo en esto y recordemos, tenemos que tener siempre muy, muy, muy presente que todos nosotros, los que estamos aquí el día de hoy, fuimos educados, fuimos formados en un ambiente de educación tradicional. Entonces, hacer cambios como estos, tan bruscos y tan rápido, pues nos van a costar a unos más que a otros. Que no se nos olvide tampoco que somos seres humanos, somos maestras, pero no somos seres humanos. Entonces, también tenemos un proceso y una velocidad y unas emociones, una velocidad para aprender y unas emociones que necesitamos también considerar. Es decir, yo maestra no soy perfecta, también me equivoco, también necesito aprender y eso es lo valioso de este congreso, que estamos aprendiendo para crecer. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas. Esto es más que todo una cuestión bastante presencial, magistral, porque necesitamos también tener conocimientos que nos fundamenten y que nos permitan argumentar ante las autoridades, ante los mismos niños, ante los padres de familia y ante cualquier instancia que se presente o persona que nos cuestione por qué hacemos las cosas o para qué las hacemos. Fíjense que las metodologías activas aparecieron más o menos a finales del siglo XIX, con un movimiento que se llamó la Escuela Nueva Educación, y la propuso o la promovió un educador suizo que se llamaba Adolf Ferrier. Con él empezó a tomar, se empezaron a tomar estas ideas de que los niños tenían que participar, los adolescentes tenían que participar, los jóvenes adultos tenían que participar. ¿Y qué características tiene? Pues básicamente tiene características como estas que vemos aquí, ¿verdad? Que sigue siendo una metodología, eso quiere decir que tiene su propio método, tiene sus propias técnicas y tiene sus propias estrategias. No significa que podamos combinarlas, que podamos jalar lo mejor de cada una y hacer un diseño de clase perfecto. Entonces, el centro del aprendizaje aquí va a ser nuestro niño, cada uno de nuestros chiquitos. ¿Por qué? Porque una de las características muy importantes de la metodología activa es fomentar el trabajo en equipo y el espíritu crítico, es decir,
Si yo pongo a mis chiquitos a trabajar solitos, que también hay espacios y hay momentos en la metodología activa en que trabajan solitos, es importante que exista algún tipo de trabajo en equipo. No necesariamente el de yo te ayudo y tú me ayudas, sino que a lo mejor por las características de desarrollo de los niños, pues que estén en la misma mesa trabajando a lo mejor diferentes cosas, pero ahí al lado tienen al otro y miran lo que está haciendo el otro. Y eso empieza a ser un esbozo de trabajo en equipo, ¿verdad? Tenemos poco trabajo memorístico. Aquí no hay prácticamente nada de memoria porque lo que buscamos es generar redes semánticas que nos permitan y nos favorezcan aprovechar lo que el niño ya sabía, lo junte con lo que nuevo que está aprendiendo y a partir de lo viejo y lo nuevo, que son los conocimientos previos, entonces generamos un nuevo aprendizaje. Tenemos escenarios de la vida real. Aquí es importante, por ejemplo, detalles como el material didáctico, que sea lo más apegado a la realidad. Recordarán ustedes, o si están en magisterio todavía, que eventualmente cuando hacemos las frutas, las verduras, los objetos de la clase, lo recomendable, sobre todo si vamos a trabajar en esta metodología activa, igual que en otras metodologías que existen para el nivel infantil, es no darle vida a los objetos, es decir, no caricaturizarlos, es decir, la manzanita se ve linda con ojitos, pero las manzanas en la vida real no tienen ojos. Entonces, es buscar precisamente que el material sea lo más parecido a la realidad. Si a lo mejor pues queremos hacer algo, o yo ya tengo ese material con ojitos, pues no pasa nada, pero sí es importante tenerlo presente porque lo que buscamos es una representatividad lo más parecido a la vida real que el niño va a vivir dentro del salón de clases. Y eso es muy importante, ¿sí? Todos estos conceptos los ordenamos, los relacionamos y a partir de ahí generamos el aprendizaje. La metodología activa no es lo mismo en la metodología activa dar contenidos que enseñar. Es decir, si yo lo que estoy buscando es llenar o completar una serie de contenidos, una serie de competencias, todo lo que me dijeron que tengo que ver del libro de texto, ahí yo no estoy enseñando, solo estoy dando contenidos, no estoy haciendo una metodología activa. Pero es que mire, yo los pongo a jugar y hago las cosas a partir del juego y todas mis clases son así, sí, pero su principal propósito es proveer el contenido. En ese momento deja de ser una metodología activa. La metodología activa, usar la metodología activa no necesariamente es sinónimo de innovación educativa. Ayuda un montón la metodología activa para hacer innovaciones educativas, pero que yo use la metodología activa no es una innovación educativa. Me va a facilitar las cosas. Y tampoco la metodología activa es sinónimo de usar las famosas TIC, sobre todo ahora que estamos en la pandemia, que usamos muchísima tecnología, muchísimos recursos. Usar esos recursos no es metodología activa. Es solo usar esos recursos como un facilitador o como un medio para lograr alcanzar la metodología activa, ¿sí? La metodología activa es aprovechar lo que yo tengo socialmente, ¿sí? Sobre todo porque lo que yo voy a buscar es precisamente el aprendizaje social del que nos hablaba Vygotsky, ¿sí? Yo aprendo del otro, yo aprendo solito, después aprendo viendo al otro. El otro aprende de mí, entonces yo le enseño y después juntos aprendemos. Entonces, ese tipo de procesos facilitan y favorecen la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, pensamos siempre en niños con condición de discapacidad, generalmente visual y auditiva, pero hay otras condiciones de discapacidad y hay otras condiciones de vulnerabilidad que se necesitan tomar en cuenta. La metodología activa permite que todas estas personas en condición de vulnerabilidad puedan estar y participar dentro de ese grupo. Fíjense que algunos expertos, sobre todo en España, mencionan, por ejemplo, que la metodología activa es como un viaje que hacemos en un vehículo. Entonces, por ejemplo, el niño se sube en el carrito, toma el timón o toma el volante y empieza a hacer su recorrido él solito. ¿Sí? A veces hace paradas, a veces toma decisiones, a veces se equivoca, pero el maestro es como el mecánico del taller, ¿sí? Él le da el mapa para que no se pierda, él verifica que la carretera por donde va a pasar esté bien, le echa gasolina de vez en cuando, porque si no, no camina el carrito,
Si de repente hay alguna avería ahí en el carrito, se acerca el maestro y lo ayuda a arreglarlo o a resolverlo. Y eso es precisamente la metodología activa, ¿verdad? Eso es realmente. La psicología cognitiva nos permite y fundamenta apoya, refuerza este tipo de metodología, porque era lo que les decía, buscamos hacer redes semánticas. ¿Por qué? Porque una estructura, está comprobado que una de las estructuras de la memoria más importantes es la estructura asociativa, es decir, la forma en que mejor guardamos las cosas, los recuerdos, los conocimientos en el cerebro es a través de las relaciones, de las redes, de las asociaciones. Entonces, estas metodologías nos lo permiten, ¿sí? Ya Glasser en las décadas de los 90 decía que dependiendo del tipo de conexión que se haga o de la red que se hace, porque se usa o porque no se usa, el aprendizaje se convierte en significativo o se elimina. Es decir, lo que yo uso es porque me sirve, porque tiene un significado. Lo que no, solo lo voy guardando ahí se queda eternamente y nadie sabe ni para qué ni por qué. No nos sirve. No queremos eso. No queremos una educación bancaria, ¿sí? Una educación en donde el niño está sentado en un banco y tiene el síndrome de ser un banco en donde solo echamos y echamos y echamos conocimientos y saber si van a servir algún día. Esto es un poco más la vida real. David Ausubel también hace mención precisamente de la metodología activa para reforzar su planteamiento del aprendizaje significativo, del que yo estoy segura que ustedes pues ya saben bastante. En este tipo de metodología construimos un individuo de manera permanente, ¿sí? Y construimos un conocimiento que no es necesariamente la total realidad. ¿Por qué? Porque depende de la construcción que el ser humano hace. Es decir, si yo le digo a los niños que las cucarachas son feas porque a mí me dan miedo, porque me tocan los nervios y son horribles y son espantosas, y yo le digo, no, las cucarachas son malas, mátalas, mátalas, ¿qué va a hacer el niño? Seguramente las va a matar, son dañinas, no estoy discutiendo aquí que las cucarachas sean lindas, no, son dañinas y son perjudiciales. Pero dependiendo de mi actitud, esa reacción va a tener el niño. Si yo le muestro que un animalito chiquito que es dañino, que es peligroso, que es delicado, que haya en las casas, lo que tengo que hacer es buscar eliminarlo y buscar que no hayan en mi casa. No ponerme a gritar como loca y agarrarla con la escoba. ¡Ay, la cucaracha! ¿Qué va a hacer el niño? Generar esa misma construcción. Sí, pero es que me da miedo, licenciada. Pues sí, pero tenemos que hacer un poquito de gala de que somos los adultos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo a partir de mi percepción la construcción de la percepción de ese niño. Si yo quiero adultos responsables, si quiero adultos ecuánimes, si quiero adultos honestos, si quiero adultos participativos, necesito construirlo en este momento. Y ustedes eso lo saben perfectamente bien, que construimos precisamente nuestro futuro a partir de la primera infancia, ¿sí? Bloom, se acordarán ustedes que tiene sus famosos 3 dominios, que son el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotriz. Pero hay una cosa muy importante. Indistintamente qué formato usemos para planificar, es importante que siempre que planifiquemos lo hagamos con sentido. Es decir, si yo voy a hacer una actividad, no es porque tengo que dar un contenido, no es porque tengo que ocupar el tiempo, no es porque de plano me toca dar clase y tengo que inventarme algo, sino que tiene que tener sentido. Nuestros niños tienen desde el primer momento que saber qué vamos a trabajar, por qué lo vamos a trabajar y para qué nos va a servir. Yo tengo una anécdota. Cuando mi hija era pequeñita y estaba en preescolar, precisamente, estaba en, no sé, no recuerdo si en prekinder o en kinder. Pero uno de los requisitos del colegio que era que los zapatos tenis del uniforme de educación física tenían que tener cintas. Entonces, parte del ejercicio en clase era precisamente aprender a amarrarse las cintas. Resultó que esta institución en donde ella estudiaba estaba paralelamente construyendo un asilo de ancianos en ese entonces. Les estoy hablando de hace unos 20 años más o menos. Entonces, la maestra les contó la historia de la construcción, precisamente porque los niños estaban viendo ahí la construcción y demás, y les explicó que cuando ya estuviera el asilo, iban a ver ahí personas de la tercera edad
y por su edad de las personas les iba a costar atarse los zapatos y ellos iban a ser los responsables de poder amarrarles los zapatos a las personas para poderlas ayudar. Tiene una connotación muchísimo más grande, pero se los estoy poniendo sencillo. ¿Qué sucedió? En cuestión de más o menos una semana, la totalidad de los niños que estaban en ese salón de clases se sabían amarrar los zapatos. ¿Por qué? Porque tenía sentido. No era para que mi mamá me regañara, no era porque la maestra me lo decía, sino era porque lo que yo voy a aprender en este momento me va a servir cuando pase eso y me va a servir cuando yo pueda ayudar y me va a servir más adelante. No necesariamente me tiene que servir ahorita. Es decir, tenemos que salir de ese pensamiento en el que tengo que enseñar este contenido porque está escrito, porque dice la ley, porque me lo pide mi jefe y porque eso es lo que hay que aprender en este grado. Recordemos que tenemos que respetar precisamente el desarrollo y el crecimiento natural de los niños. Si el niño no está listo para alguna actividad, para algún proceso, para desarrollar alguna habilidad, no lo va a hacer. Aunque nos pongamos de cabeza, no lo va a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. La metodología activa respeta precisamente ese proceso de desarrollo y de crecimiento y de maduración de los niños. Yo les traigo esta metodología de Fink. Fink habla de una taxonomía del aprendizaje significativo, muchísimo más sencilla que todas las que hemos visto. Y hay unas más sencillas, les cuento. Él plantea estas seis consideraciones precisamente para poder trabajar. Aprender a aprender, que lo que busca es precisamente que yo desarrolle habilidades para mi autoaprendizaje, ¿sí? Que yo quiera aprender más. Los conocimientos básicos, obviamente, pues van a ser los contenidos, no nos podemos deshacer de ellos, ¿verdad? Pero algún concepto, algún contenido, las ideas que yo genero. Aplicación, muchas habilidades, muchas capacidades lógicas para tener pensamiento crítico, para manejar proyectos, para tomar decisiones. Atención, obviamente, desarrollar e incentivar cuestiones de atender no solo la situación concreta, sino todo lo que involucra emocionalmente. Entonces, aquí manejamos valores, manejamos sentimientos. Un enfoque humano, es decir, yo voy a conocerme a mí misma, pero también voy a conocer a los demás, que es lo que nos permite en un trabajo en equipo saber que yo me desespero muy rápido y mi compañera de equipo es muy quisquillosa y lo quiere hacer todo súper perfecto. Y entonces eso a mí me desespera y no aguanto trabajar con ella. Sí, pero ese grupo de trabajo le tocó. Entonces, si yo sé que yo me desespero y la otra persona quiere las cosas perfectamente bien acabadas, tenemos que llegar a un consenso en el que ni yo me pelee porque ella se tarda, ni ella se enoje conmigo porque yo no hice perfectamente todas las cosas por mi desesperación. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. La integración, obviamente, voy a relacionar mis ideas con las personas y con los diferentes ambientes de vida. Es importante que no se les olvide conocer el contexto en el que el niño se encuentra desarrollándose, porque no todos son ambientes positivos y no todos los ambientes, no por ser positivos, son los mejores para el aprendizaje. ¿Qué ventajas vamos a tener en este trabajo? Vamos a tener fomento de la autonomía, más motivación, desarrollo de nuevas habilidades, vamos a tener mucho acercamiento a la vida real, vamos a tener precisamente el fomento de valores, vamos a tener muchísimas ventajas. Si seguimos platicando vamos a encontrar más. Podemos tener desventajas también. Una de ellas, por ejemplo, es la indisciplina. Si nosotros no damos bien las instrucciones, si no tenemos nosotros claridad en lo que queremos hacer, podemos generar un poquito de desorden, un mal empleo del material, podría ser que el estudiante no haga lo que tiene que hacer y que en algún momento al maestro se le salga de control el asunto y al final diga, no, ¿saben qué? No me vuelvan a pedir que haga un aprendizaje basado en proyectos porque esto es un desorden y un relajo. Pero es porque probablemente nuestro principio de planificación no está bien hecho. Una de las principales ventajas que tiene la metodología activa es el fomento de valores como la responsabilidad, como el compromiso, habilidades sociales, ¿verdad? Y principalmente la autonomía y la metacognición, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo es una metodología activa y no solo una actividad o parte de otro proceso que no es necesariamente de una metodología activa? Tengo que buscar 4 escenarios.
El primer escenario, los componentes, 4 componentes. Johnson nos habla más o menos de 4 componentes, hay más, pero el primero es el escenario. ¿Qué hacemos en el escenario? Bueno, en el escenario vamos a primero a contextualizar la situación, es decir, vamos a plantear la situación. Podríamos pensar en un salón de clases, pues lo vamos a decorar o vamos a poner un fondo de pantalla relativo al tema que vamos a trabajar en la semana o en el mes, ¿verdad? Nos plantea también el rol, cuando jugamos, por ejemplo, con los niños sobre los oficios. Mañana todos vamos a ser doctores y todos llegamos vestidos de doctores. ¿Y qué pasa con el que no llegó doctor? No importa, es un doctor que anda haciendo visita domiciliaria y por eso no usa bata, pero sigue siendo doctor. Ese es parte del escenario también. Si ya nuestros chiquitos están más grandes, podemos usar algún tipo de información o de contenido que hay alrededor. Recordemos cuando empezó esto de la pandemia, tuvimos que en el mundo se generaron manuales para los maestros, para los niños, precisamente para los padres de familia, para informarlos sobre lo que estaba pasando. Y hoy por hoy escuchamos niños chiquititos hablando del COVID y qué es lo que hay que hacer para no contagiarse, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es darles un problema, una situación, sino plantearles qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes quieren, es aquel momento mágico donde la maestra cuenta que hoy vamos a contar un cuento de animales y todos los niños se quedan a la expectativa de ver qué animales son. Y entonces ese es el escenario, ¿sí? Un trabajo en grupo. Siempre tiene que haber un espacio, un momento de trabajo en grupo de los niños. Obviamente aquí, si estamos trabajando solo de manera virtual, es un poco más difícil, aunque las plataformas como Zoom, como Teams, como Meet, nos dejan trabajar en pequeños grupos. Y obviamente el maestro tiene que circular sobre esos grupos. Si estamos de manera física en un híbrido o en una burbuja, pues hacer los grupos lo más pequeño posible. Mire, pero es que mi burbuja es de 3 niños. Bueno, pues entonces ese es su trabajo, ese es su grupo de trabajo, es su burbuja, ¿sí? ¿Qué tenemos que fortalecer ahí? Sobre todo, distribuir tareas, por ejemplo, asignar tareas y responsabilidades, que ellos vivan el ayudarse, el escucharse. Bueno, la maestra nos pidió que con estos trocitos hiciéramos una casita. ¿Por dónde empezamos? Organicémoslos, pongámoslos por colores, pongámoslos de más grande a más pequeño. No, así no se puede, etcétera. Entonces, eso es trabajo en grupo. Tiene que haber una solución de problemas, es decir, mientras más complejo sea el problema o la situación que tenemos que resolver, más tiempo nos podría llevar, pero siempre tiene que haber una solución. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay solución hay aprendizaje. En el momento en que ellos determinan en grupo, solitos y en grupo, cómo lo van a resolver, por qué lo van a resolver así, entonces hay solución de problemas. Mire, pero siempre hay niños que toman la iniciativa y dicen qué hay que hacer y todos dicen amén a lo que él diga. Bueno, entonces hay que facilitar y hay que fortalecer espacios en los que los otros niños también tomen decisiones, también participen y trabajar con este chiquito también en que en algún momento permita que los otros escuchen y ceder ante las otras opiniones o propuestas que se dan, ¿verdad? Tenemos que estar basados en el mundo real. Otra vez, por favor, no hay respuestas malas, solo respuestas adecuadas o correctas, aunque el término correcto no es quizá el más adecuado. Pero sí hay leyes y hay principios, hay modelos. Por ejemplo, vamos a hacer lo que dijo Juanito. Ay, sí, pero yo no quiero. Sí, pero ya votamos y de los 5, 3 decidimos que vamos a hacer lo que dijo Juanito, entonces los demás nos tenemos que acoplar. Bueno, está bien. Entonces, como yo perdí la votación, pero ganó la mayoría, entonces vamos a hacer lo que dice Juanito, ¿sí? Esas leyes y principios se van modelando. Volvamos a la cucaracha, ¿verdad? Es decir, es cierto, es un animal dañino, hay que eliminarlo, hay que evitar que esté en las casas, que se acerque a los alimentos demás, pero no es necesario ni hacer escándalo, ni gritar, ni maldecir al pobre animalito, o sea, por alguna razón existe en la naturaleza, de hecho es parte de algún ecosistema, entonces explicarle todo eso para que él lo comprenda y busquemos una solución más adecuada para que pues el animalito no nos siga visitando, ¿verdad? Adicionalmente a esto que vimos, en educación infantil tenemos que tener consideración en algunas otras cosas. La primera es la perspectiva globalizadora, es decir, tenemos que relacionar todo lo que hacemos. Nosotros
para que exista un aprendizaje idóneo, no deberíamos de trabajar por áreas, sino deberíamos de trabajar de una manera globalizada o generalizada en una especie de araña, ¿sí? En el centro está el tema y las patitas de la araña son todo lo demás que vamos a ver en todas las diferentes áreas y temáticas o espacios que se nos piden. ¿Sí? Tiene necesariamente que haber un sentido en el del aprendizaje. Por ejemplo, orientar a los padres de familia a través de un instructivo muy puntual y muy detallado del día de las compras, ¿verdad? Si los chiquitos tienen posibilidad de ir al supermercado o al mercado o a la tienda, que ellos con compañía de un adulto, vayan y compren el panito, o el quesito, o el aguacate, o los tomates en la vida real, no en el mercadito que hacemos, que tiene muchas otras connotaciones sociopolíticas que no vamos a tocar el día de hoy. Entonces, precisamente para que sea significativo, lo más real posible. Vamos a lavar trastes, entonces una sillita a la pila, a lavatrastos, que lave 2 cucharas, que lave un platito o un vasito o sus platos donde comió, y entonces eso se convierte en más significativo. Obviamente, todos los principios lúdicos, es decir, jugar, el medio, la forma de aprender de un niño en la primera infancia es a través del juego. Ese juego tiene que ser lo más acertado, lo más acercado a la vida real. Ser activo, ser vivencial, por supuesto, ¿verdad? Y tener precisamente en esta situación de lo vivencial, no es solo ver su entorno cercano, sino también lo que pasa alrededor de ese entorno cercano. Es decir, aquí volvemos otra vez a la pandemia, ¿verdad? No salimos a pasear con cierta regularidad, ya no vamos a las piscinas porque hay COVID, es peligroso, vamos a guardar algunos días en casita, vamos a hacer otras cosas para evitar contagiarnos, ¿verdad? O en este momento, pues no puedes estar con mami porque mami está enferma. Si te acercas a mami, te puedes contagiar y no queremos que ni mami ni tú vayan al hospital. Entonces, vamos a estar un tiempo nosotros en esta habitación y tu mami en esta otra, pero ya se va a recuperar y entonces vas a poder volver a jugar con ella. ¿Sí? Entonces, lo más vivencial posible. Y por supuesto, las relaciones con la familia. Es importante involucrar y hacer participar a los padres de familia, más allá de estar sentados supervisando, monitoreando el trabajo virtual. Es importante las escuelas de padres, la educación de los padres de familia, para que también ellos comprendan y se involucren y asuman su compromiso de padres de familia en este acompañamiento de los niños. Ellos no son la maestra, pero ustedes no son la mamá. Entonces, cada quien tiene que buscar y ubicarse en su rol y aprender a trabajar en equipo para poder garantizar un futuro exitoso, lleno de felicidad para cada uno de esos niños. En el aprendizaje activo tenemos 3 fases, una inicial, una intermedia y una terminal, ¿verdad? Obviamente en el inicial lo que hacemos es dar las partes aisladas o ver qué es lo que está pasando, organizamos toda la información. En la intermedia, pues empezamos a relacionar lo que teníamos, lo que tenemos, lo que queremos tener, pensamos un poco, decidimos cómo hacerlo y obviamente pues en la terminal ya presentamos nuestro producto, ya somos autónomos, ya decidimos y ya resolvimos y aquí está nuestro proyecto del día no sé, ahí están hablando, por ejemplo, en el chat estoy viendo que están hablando de lavado de manos. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto de día o de semana sobre el lavado de manos? Enseñamos a lavar las manos, practicamos lavarnos las manos y después que el chiquito le enseña a sus papás cómo lavarse las manos. ¿Por qué no? Entonces, esa es precisamente la autonomía, ¿verdad? En este aprendizaje activo, lo que buscamos es, quiero que miren en el extremo, aquí no sé si ven mi cursor, en el extremo superior derecho de esta tabla, donde dice investigación científica, nueva música o nueva arquitectura. Es el extremo derecho superior del cuadrante. Allí es donde está precisamente el aprendizaje más activo y más significativo. Cuando yo, a partir de lo que me enseñaron y de lo que aprendí, quiero saber más. Quiero buscar más.
Los niños que lo tienen bien interiorizado es cuando usted les cuenta de la vaca y al día siguiente resultan contando que su mamá les abrió el Wikipedia y vieron vacas y habían vacas negras y habían vacas de colores y habían vacas grandotas y habían vacas chiquitas y un montón sobre las vacas y usted ya no quiere saber de las vacas y él sigue hablando de las vacas. ¿Por qué? Porque le fascina. Entonces, él investigó, él aprendió, a él se le quedó. Yo tengo un sobrino que precisamente está en la edad de los dinosaurios, así que tiene entre 3, 4 años. Todavía no sabe muchas cosas, no sabe muchos conceptos, pero identifica muy bien cada uno de los dinosaurios que tiene, que son carnívoros, que son herbívoros, tienen el nombre científico de cada uno. ¿Por qué? Porque en su indagación y en su curiosidad empezó la preguntadera, ¿verdad? Porque estamos en la época del por qué. Entonces, ¿y este cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Este dónde apareció? ¿Este es más grande? ¿Este es más pequeño? Y ha habido una serie de aprendizajes significativos autónomos que yo desarrollé a partir de la facilitación de ese espacio. Si vemos el cono de aprendizaje de Edgar Dale, que me imagino que lo conocen muy bien, vamos a buscar estar en la base de la pirámide, aquí abajo, miren lo más oscurito, lo más negrito. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es decir, hacer, participar, opinar, todo lo que yo puedo hacer con mis sentidos y con mi cuerpo lo necesito hacer para garantizar que al menos el 90% de lo que hagamos y digamos y participemos se vuelva aprendizaje. Si yo solo leo, no me funciona muy bien. Si yo solo escucho, tampoco. Si solo miro y escucho y a lo mejor observo alguna demostración más o menos, ¿verdad? Si ya hay bastante de comunicación y de lenguaje, de algún cierto dejo de participación, hay un poquito más, pero cuando yo hago es cuando logro mayor aprendizaje. Y es entonces cuando yo siempre cuestiono a muchos docentes, no solo del preescolar, sino de la primaria sobre todo, o de básicos incluso, cuando se hace el famoso trabajo del Día de la Madre, porque hay instituciones que celebran el Día de la Familia, pero de todos modos se hace el trabajo del Día de la Madre. ¿Quién termina el trabajo? La maestra, la mamá, el papá, la hermana, cualquiera, menos la persona, menos el chico que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo hacemos en función de llenar el contenido. Para el 8 de mayo, que es el último día que venimos, porque es viernes y el domingo es el Día de la Madre, tiene que estar terminado el trabajo. ¿Y cuándo lo empezó? El lunes. Si es un proyecto que usted quiere que realmente el niño haga, que realmente donde quiere que el niño demuestre las habilidades o desarrolle las habilidades y las convierta en destrezas, y usted sabe que sus chiquitos trabajan despacito, empiece a trabajarlo en marzo, empiece a trabajarlo en abril, ocupe 10 minutos todos los días para trabajar un ratito o un día para trabajar con cada uno de los chiquitos para que realmente sea un producto de cada niño y que el niño pueda llevar eso a su casa y decir, mami, esto hice yo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué los trabajos del Día de la Madre muchas veces terminan refundidos en algún lugar luego de algunos años? Porque no los hizo el niño, los hizo la maestra, los hizo el papá, los hizo la misma mamá. Y no pasa solo con los preescolares, pasa en primaria y pasa en básicos. O sea, a todos en algún momento nos ayudaron y a quienes no les ayudaban muchas veces incluso dejaron de entregar esos trabajos. Entonces, tenemos que evitar que eso suceda, que participe el niño, que muestre lo que hace y sobre todo que valore la otra persona lo que hace. ¿Quiénes son nuestros actores principales? El estudiante y el educador. El estudiante va a estar activo permanentemente y es responsable de su aprendizaje, no solo yo. No, es que usted no le enseñó no, también hay participación del estudiante por pequeñito que sea y por supuesto en este caso de los padres de familia. Y el educador, bueno, pues el educador es responsable de diseñar con anticipación todo lo que se va a hacer, de favorecer ese ambiente y de acompañar al estudiante. No es solo decir, bueno, miren, yo planifiqué que esta semana vamos a ver el color rojo. Entonces, ustedes en esta semana van a pintar de rojo, van a buscar cosas rojas, van a recortar objetos de las revistas viejas color rojo, van a pintarse la carita de rojo y entonces ahora mamá, usted lo hace y ahí nos vemos y el viernes yo los evalúo. No. Hay que dar un acompañamiento en cada una de las cosas y estar atentos a que a lo mejor alguna de las actividades que hacemos no precisamente va a ser exitosa para todos los niños. ¿Qué enseña la metodología activa? Enseña temas y enseña contenidos, pero relacionados con el contexto. Si yo no tengo barcos, por ejemplo, cerca de donde yo vivo,
está un poquito difícil contextualizar al niño cuando vemos los medios de transporte. Entonces buscamos cosas cercanas, un video, una historia, un cuento, pero idóneamente en el momento en que yo pueda, los voy a llevar o les voy a facilitar la posibilidad de ver un barquito en la vida real. ¿Por qué? Porque primero es fascinante ver, se siente uno chiquitito al lado de un barcote, o pedirle a los papás que en el momento en que exista la posibilidad, pues les enseñen una embarcación, un bote que va sobre el agua, ¿verdad? A lo mejor los papis van a ir a pasear por Sololá y entonces en Atitlán hay muchos barquitos. A lo mejor estamos en un lugar donde no hay fuentes de agua, entonces un lago, un río, el mar, pero sí hay un video de la vida real donde lo podemos ver, por ejemplo. Tienen que ser actuales, tienen que ser pertinentes esos contenidos, tienen que ser integrales. No voy a usar un contenido, una actividad para medio social y natural, otra actividad para pensamiento lógico, otra actividad para destrezas básicas. No, voy a buscar un contenido, un tema que me permita trabajar todas esas áreas, ¿sí? Precisamente para trabajar. Y obviamente, pues si no evaluamos, no tenemos constancia de verificación y de que el aprendizaje se dio. Que no se nos olvide siempre nuestra evaluación diagnóstica y continua, formativa, sumativa, puede ser escrita, puede ser oral. Tiene que haber coevaluación y autoevaluación, es decir, yo niño puedo decir, maestra, este cuadro me quedó bonito, pero me pudo haber quedado mejor. ¿Y por qué te pudo haber quedado mejor? Porque lo pinté de rojo y la verdad es que lo debí haber pintado de azul. Ah, ok, muy bien. ¿Y entonces qué vas a hacer con eso? Pues, ¿lo puedo repetir? No, ya no lo puedes repetir. Bueno, entonces la próxima vez que pinte algo parecido, creo que lo voy a pintar de azul. ¿O lo puedo repetir? Sí, sí lo puedes repetir, pero te vas a tardar más y entonces ya no vas a estar en la otra actividad. Creo que mejor no lo repetimos. O sí, sí lo puedes repetir, pero lo puedes repetir en casa. Bueno, entonces lo repito. Ese que está, según el niño, mal hecho, usted lo guarda, porque esa es la primera, eso es lo que a usted le va a servir. Pero la autoevaluación le ofrece al niño también una rectificación, una retroalimentación en la que él pues quiere repetirlo en casa, ¿verdad? ¿Y qué hace usted? Le habla a la mamá y le dice, mire, el chiquito ya lo hizo, pero él lo quiere repetir, por favor, ayúdelo, ¿verdad? Apóyelo, acompáñelo y demás, ¿verdad? Tiene siempre que haber una retroalimentación y por supuesto, como les digo, una rectificación. En Argentina hay un colegio que se llama Espíritu Santo que ha trabajado sobre todo ahorita en la pandemia un proceso de trabajo en metodología activa 100% y estas son algunas de las recomendaciones que ellos dan. Por ejemplo, idóneamente que hayan un máximo de 25 niños. Aclaro que ellos están trabajando de manera híbrida, entonces estos grupos obviamente están partidos en grupos más pequeños. Tienen centros de interés, tienen una caja sensorial, tienen una biblioteca de aula, tienen una alfombra donde los niños trabajan, está nuestro calendario y toda nuestra ubicación matemática lógica, ¿verdad? Días de la semana y todo lo demás. Hay mesitas con sillas y nombre de los niños. La maestra no tiene escritorio, ¿por qué? Porque tiene que circular en los diferentes grupos, trabaja mucho de pie, trabaja mucho en el piso, ¿sí? Hay material concreto organizado y hay normas de convivencia. Esas son importantes. Y fíjense que estas normas incluyen a los papás. Este es un salón, este es el salón real de Argentina. Si ustedes se dan cuenta, el espacio no es muy grande, incluso está bastante cargado el espacio, la pared donde está todo el material. Sin embargo, los niños están participando, incluso ella todavía usa un puntero de madera, miren, o sea, bastante tradicional, pero está su apoyo del lado izquierdo, pero están trabajando y están discutiendo estas situaciones, ahí se están ubicando en el mes y es la fecha a la que están viendo, ocupan un espacio específico y puntual para esto y para hacer el ejercicio y el trabajo todos los días. Obviamente hay que cambiarlo porque no se trata de eso, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, más o menos ellos así trabajan. La planificación de la araña, que era la que yo les decía, tenemos que tener nuestro plan mensual, tenemos que considerar las áreas a planificar. Que haya un plan mensual quiere decir entonces que tenemos que tener un plan o semanal o diario, dependiendo de cómo trabajemos en nuestro centro, y tienen que existir siempre centros de interés o centros de aprendizaje, rincones de aprendizaje, centros de interés, espacios diferentes para poder trabajar. Mire, y si solo estoy virtual, bueno, pues va a ser mucho de su creatividad y su autoaprendizaje el buscar la manera de darle esa información a los padres de familia
darles un instructivo, por ejemplo, para que en casa, pues tal vez no es una casa muy grande y entonces no podemos tener centros de aprendizaje por todos lados, pero sí podemos hacer cajitas o podemos hacer una estantería o algún espacio adecuado donde el niño sepa que en esta caja hay marcadores, en esta caja están los juguetes que usamos para contar, en esta caja está, etcétera. Y si usted le envía materiales a los chicos, se los puede enviar de esa manera. ¿Qué técnicas conocemos o qué técnicas usamos en metodología activa? Pues estas básicas, hay más, ¿verdad? Está la gamificación, que son todos los juegos que usamos como el Mentimeter, que lamentablemente no nos funcionó, pero ese es para personas más grandes, pero hay otros, por ejemplo, Flippity funciona muy bien con los niños, es muy amigable y permite hacer bastantes cositas con ellos, sobre todo para los más grandes. Para los más chiquitos hay otro tipo de herramientas, se me fue ahorita el nombre de la plataforma, pero es de buscar. Tiene necesariamente que haber aprendizaje cooperativo. La técnica más usada o la estrategia más usada para trabajar metodología activa es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Es decir, yo les planteo, hay un proyecto para hacer, yo les planteo una situación que tenemos que resolver y entonces a partir de ahí los niños trabajan una semana, 15 días, un mes, una unidad o todo el año, dependiendo de cómo sea, ¿sí? Hay que fomentar el pensamiento crítico, es decir, el proceso de pensamiento. Tenemos que hacer con los niños el ejercicio de ordenar qué vamos a hacer. Primero vamos a saber qué tenemos, después vamos a ver qué nos pidieron, después vamos a ver qué buscamos, qué es lo que tenemos que resolver, después vemos las opciones que tenemos para resolverlo, las discutimos, decidimos cuál usamos y después nos organizamos para hacerlas. Todo eso es un proceso de pensamiento que no se hace en un día, se hace en muchos días. A veces incluso planificamos una semana y resulta que son 2, no importa. Lo importante es el proceso. Aquí no es una evaluación, no es un examen teórico de memoria, no. Aquí el punto álgido es dar ese acompañamiento para ver la evolución y el progreso de los niños. Cuando los niños se logran apropiar de ese autoaprendizaje, de esa autonomía de tomar decisiones, de decir, ¿sabe qué, maestra? Vamos a sembrar plantitas, pero nosotros decidimos que vamos a sembrar plantitas que huelan. ¿Por qué? Porque a nuestras mamás les gustan las plantitas que huelan. Entonces, nosotros no vamos a sembrar zanahorias, sino que lo que queremos sembrar es hierbabuena. Y entonces a usted, maestra, le va a tocar averiguar cómo se siembra la hierbabuena porque tiene un procedimiento diferente a la zanahoria. Y les puede decir, ¿saben qué? Yo nunca he sembrado hierbabuena, pero ¿saben qué? Le voy a preguntar a mi mamá, voy a investigar y vamos a probar. Y a lo mejor no va a salir la hierbabuena porque es muy complicada, pero entonces vamos a evaluar qué pasó en todo ese proceso, por qué no salió la hierbabuena. Maestra, pero ¿lo podemos volver a probar? Sí, volvámoslo a intentar. A lo mejor usted ya va por otro tema, ya quedó, siguen encarrilados en la hierbabuena, pero ahí está su aprendizaje, ahí está su proceso, ¿sí? Aquí estamos otra vez, otra de las cosas que usamos es la Flipped Classroom, ¿verdad? Y este es un modelo, es el formato que usa el colegio que les estaba mencionando en Argentina para trabajar su planificación semanal, ¿verdad? Y esta es la planificación precisamente de una semana de trabajo en la que ellos desarrollan sus actividades. Esta es la forma en que ellos evalúan. Si ustedes se dan cuenta, es una cuestión muy sencilla, pero que lleva mucho trabajo de parte del maestro previo. Es decir, cuando usted hace su planificación, hágala completa, por amor de Dios. Cuando estudió magisterio, cuando estudió en la universidad, le enseñaron que la planificación empieza desde el CNB hasta entregar las notas o los resultados de la evaluación. ¿Por qué tenemos el mal hábito de hacer el plan de esta semana? Es que tengo mucho que hacer, licenciada. No importa, usted tiene que hacer su plan completo, desde usar el CNB, hacer su planificación o revisar su planificación, llegar a la evaluación, decidir cómo va a evaluar y hacer sus instrumentos de evaluación de una vez. ¿Por qué? Porque después usted se mete en otra cosa. Necesita material, haga su material. Necesita una hoja, hágala de una vez, haga su planificación completa. ¿Se han fijado que hay unos folders que son así como acordeón? Hágalos usted. Nosotros como maestros de preescolar sabemos hacer esos materiales. Haga uno y use uno para la planificación de una semana. Tiene 4 folders y trabaja una semana, otra semana y se acabó.
Entonces, en resumen, la metodología activa está centrada en el estudiante, respeta los intereses y las necesidades de las personas que participan, parte de la experiencia previa y es socializadora. Facilita la comunicación horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en equipo. Por supuesto, redefine nuestro rol. Fomenta el trabajo en equipo y principalmente desarrolla disciplina en todos, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué incluimos cuando trabajamos en metodología activa? Emoción, motivación, autonomía, creatividad, interacción, contenidos, inclusión, importante, competencias, autorregulación, metacognición y evaluación. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto lo necesito yo como maestra primero antes de modelarlo y de pedírselo a nuestros niños. Si yo empiezo a perfeccionarme yo en la metodología activa, voy a modelar una excelente metodología activa con mis estudiantes y les puedo asegurar que en 20 años, cuando esos chicos estén en las cabezas y en el liderazgo profesional de la carrera que vayan a existir, van a ser exitosos y nuestro país va a cambiar. Pero empezamos ahora, hoy, con las metodologías activas. ¿Preguntas, chicas? Por el momento no, fíjate que he estado revisando en el chat y pues te felicitan, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Les está pareciendo muy interesante toda la información, algunos comentarios relacionados a la importancia de todos estos materiales de planificación porque son el respaldo para el sector público que está en este momento convocado a ingresar datos en el CIRE. Entonces, el cumplir con esta responsabilidad que ya está enmarcada en un acuerdo ministerial es clave, es necesario para poder dar cuenta, ¿verdad?, de todo el trabajo realizado en este ciclo escolar. Y sabemos que pues también es una manera como de entrenamiento para que el próximo año, desde los primeros días, podamos todos los sectores, no solamente el sector público, ingresar nuestra información del establecimiento educativo de nuestro grupo en el CIRE y pues ya las autoridades de educación puedan tener datos efectivos de todo el trabajo que se ha estado desarrollando a nivel nacional. Perfecto. Bueno, pues no sé si las chicas no tienen preguntas, no tienen comentarios o más comentarios. Pues les dejo mi nombre. Yo soy María Nich Velázquez, estoy desde Guatemala. Tengo más de 30 años de trabajar y de servir a mi país a través de la educación. Creo en la educación y me encanta la metodología activa. Es mi correo personal, mi número personal, puede comunicarse conmigo vía WhatsApp. No le prometo responderle inmediatamente, pero sí le prometo responder en algún momento porque pues usted sabrá que tenemos muchas responsabilidades, pero le prometo responder en algún momento. Así es, muchas gracias María. Por acá entonces quedamos muy enganchadas realmente del aporte de tu ponencia porque las participantes podrán identificar en su quehacer docente si lo que realiza es parte de una metodología activa o solo es una actividad participativa de su secuencia didáctica, ¿verdad? Esto le va a permitir diseñar sesiones de trabajo en las que la metodología permitirá alcanzar lo pretendido sin saturar al niño y a su entorno a través del uso adecuado de esta. Entonces, agradecemos el tiempo y enseñanza compartido con nuestras socias, esperando que sea de mucha utilidad para el trabajo docente y que esto realmente sea nuestro aporte, nuestra incidencia, ¿verdad?, en una mejora en la educación del nivel inicial y preprimario. Gracias, Yesenia. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias a la Asociación de Maestras de Educación Parvularia. Realmente nuestro trabajo es de mucha responsabilidad. Yo diría que de todos los sectores, de todos los niveles educativos, es quienes más tenemos responsabilidades, así como que, entonces nos tenemos que apoyar. Nosotras también tenemos que aprender a trabajar en equipo y apoyarnos y a asistirnos. En el sector público, que yo también pertenecía al sector público en algún momento, a veces nos encontramos en instituciones donde eso no funciona muy bien, pero entonces nosotras que nos estamos capacitando tenemos que fortalecer y que motivar que eso cambie, que se transforme. Si yo no me transformo, no puedo transformar, no puedo colaborar en la transformación de alguien más. Así que este es un primer pasito para ser mejores líderes y para seguir transformando nuestro país. Así que muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Sonia. Gracias, María. Y en este momento nos despedimos. Vamos a un receso de 15 minutos y nos encontramos próximamente.